Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Anatoverso, escuchando las voces del cuerpo. Vamos a hablar ahora de una nueva sección que se llama Disecando la Historia, donde vamos a hablar de temas sobre personajes importantes, hechos importantes en la anatomía y alguno que otro dato curioso. ¿Ok? El día de hoy vamos a hablar de uno de los referentes más grandes de lo que viene siendo anatomía, que es el doctor Frank H. Netter, o Frank Henry Netter, sobre su historia, un poco hablar de su historia y sus orígenes. Muy bien, pues bueno, buenos días, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Y pues, qué personaje, ¿no? Netter yo creo que no hay persona que haya estudiado medicina o algo relacionado a ciencias de la salud y no haya escuchado en algún punto el nombre Netter, ¿no? Es todo un referente, y es muy famoso por precisamente su libro, ¿no? El Atlas de Anatomía de Netter. Y pues yo tengo muchas dudas, la verdad es que yo he leído muchas veces bueno, no he leído porque son imágenes, pero he visto su Atlas y pues no sé quién es, ¿no? O sea, siempre me ha dado curiosidad y me gusta mucho saber, fíjate, de biografías de personas. Entonces, yo te preguntaría, pues, ¿quién es Netter? O sea, no sé, ¿dónde nació Netter? Muy bien. Y todo esto lo vamos a resolver el día de hoy. Y nomás antes de continuar, solamente recordarles que ya tenemos nuestro canal de Spotify y nuestro canal de YouTube para que también ahí nos puedan ver Anatoverso escuchando las voces del cuerpo. Y bueno, vamos a empezar. ¿Dónde nació Nether? Pues La, pre- pregunto. la pregunta es, ¿Nether nace? Bueno, para empezar, un paréntesis antes de esto, yo soy muy fanático de la obra de Nether. A mí es uno de los libros que más me ha gustado durante toda la carrera. De hecho, si cuando me preguntan cuál es mi libro favorito de la carrera, yo siempre digo el libro de anatomía de Nether. ¿En Es serio? mi libro favorito de la carrera. Sobre todos los demás. Sobre todo, o sea, puedes poner, está el Cecil, está el Harrison, no, Está Guyton está ahí Guyton, abajo. Nether, arriba. Probablemente porque no tenga tantas palabras. Eso yo tenía que leerlo. Bueno, sí, sí, puede ser, Y eso es ayuda. para que espero que lo conozcan, suponemos que lo conocen. Netter el libro de Netter es un atlas de anatomía donde recompila las ilustraciones de este doctor, Frank H. Netter o Frank Henry Netter, que él es un médico estadounidense que nació en 1901 en Nueva York. Ok, Él es de Nueva York, neoyorquino. sí, en Manhattan específicamente en Nueva York. Oh, Él nace el 25 de abril de 1906, perdón, no es 1906. 1906. Y él fallece el 17 de septiembre de 1991, o sea, vivió 85 años. ¿Larga vida? Él es hijo de dos inmigrantes polacos, Ok. Abraham Netter y Sofía Netter, la esposa del señor Netter. Ellos inmigran a principios de finales del siglo XIX a Nueva York y se instauran y empiezan a generar como pequeños negocios ahí en la localidad. Y es cuando, si mal no recuerdo, él tiene tres hermanos, si mal no me acuerdo. Eh, y él empieza a notar que Netter, Frank Netter, empieza a tener una inclinación por las artes. Ok, súper joven, 13 años. De hecho, empezó muy joven a dibujar. O sea, hay ilustraciones de Netter hay unas a carbón desde que tenía 11 años, que Ok, están ok. muy, muy buenas. Están muy bonitas. O sea, y por ejemplo, ¿y alguien le ayudó? O sea, vaya, me preguntaba, ¿alguien le inculcó el arte o simplemente él agarró un día un pedazo de... Aparentemente, lo que la biografía que escribió su hija, que se llama El Miguel Ángel de la Medicina, Ok, se le llama el libro ok. Frank Netter, aparentemente ahí él está envuelto como que su padre, si mal no me acuerdo, tenía algo como de dibujo, pero Ok, para imprentas, ok, ok, ok. si mal no recuerdo. Como comercial o algo así. Era más como comercial, pero él empieza a meterse a esa área y de manera autodidacta empieza a dibujar. Ok. Y se empieza a interesar en el área del dibujo. Hay que hacer un paréntesis que esto fue a principios de 1900, o sea, esto fue en 1910, Sí, sí, sí. 1915, que en ese momento recordemos que el mundo estaba en la Primera Es Guerra lo que te iba a Mundial. decir, sí, sí, sí. Era Era una época complicada, una ¿no? época Para el complicada. mundo. Oye, y por ejemplo, él cuando empezó a dibujar, ¿qué dibujaba? O sea, porque pues no empezó a dibujar, disecciones, ¿verdad? No, de No sé hecho, qué le gustaba. él también es muy buen paisajista. Le gustaba mucho Ok. dibujar paisajes y cosas de la vida cotidiana. Hay una imagen de un dibujo de su mamá, de donde está como cosiendo la ropa Ujú. y que él dibujó a carbón. Ok. Y también tiene dibujos de paisajes por cerca de su casa. Mm. Entonces, fue cuando, entonces, ahí va también una respuesta que fue el primero, la medicina o Ah, el arte. exacto. Entonces primero fue el arte. De hecho, Nether siempre estuvo muy, muy
la balanza siempre estuvo mucho al arte. Él quería estudiar arte. O sea, al principio no quería estudiar medicina. No, él no quería estudiar medicina. O él no estaba, o sea, o no estaba dentro de sus planes. Ok. En esta biografía que hace su hija, se menciona en el libro que él también colaboraba en el diario de la escuela. Ok, como en el periódico Con el periódico escolar o escolar, algo que así. esos que hay mucho de escuela En gringa. Estados Unidos Hay hay mucho mucho. eso, ¿no? Entonces él hacía caricaturas para el diario. Ok. Y de hecho hay unas ilustraciones que están ahí en el libro, donde de los eventos de béisbol, los juegos de béisbol, o de que se unan a los equipos de locales. Y es donde empieza como que su carrera artística de manera informal. Ok. Él a espaldas, bueno, a escondidas de su mamá, empieza a tomar clases de arte en Nueva York. ¿Pero por qué escondidas? ¿Su mamá no la dejaba o qué? No lo veía como un oficio de bien, porque Ok. como estaba toda esta ola, bueno, viene toda la ola de los impresionistas europeos, que Ok. se hace como una visión también o de que el arte empieza a cambiar. El arte se empieza a ver como digamos, un oficio de gente pues, liberal, con Ok. libertinaje. Entonces, él siendo la mamá de los papás de Nete son judíos, muy ortodoxos, bueno, no tan ortodoxos, pero muy, muy Muy conservadores, apegados a sí, sus muy tradiciones. conservadores. Él lo veía como que se escandalizaba un poco y también no Ok. lo veía como Ok. una forma de un empleo a largo plazo. Ok. Él quería que fuera, si me acuerdo, abogado o médico, fue lo que quería que fuera. Ah, ok. Muy, Como muy, muy, muy... papás. Eso todavía se da, ¿no? Sí, sí, Y bastante, ¿eh? Yo sí. he escuchado mucho ese comentario de siempre hay que tener un médico o un abogado en la familia. Sí. Entonces la mamá de Nether lo que quería era que estudiara un medicina. Ok. El papá creo que era un poquito más para como era comerciante. Y él realmente, bueno, empieza a estudiar escondido de su mamá. Y cuando empieza esto, pues él parte su tiempo entre la escuela, la high school y el ir a estudiar. Ok. Llega un punto en el que lo descubre su mamá, En las clases. las O sea, que clases. estaba tomando Ah, clases. y justo pasa porque uno de los comentarios que viene en el libro dice de que no quería porque ahí solamente hay alcohol, mujeres desnudas y vagabundos. Ok. Algo así lo menciona en el libro. Y justamente en ese momento estaban haciendo un boceto de una figura femenina Ok. al desnudo. No ayudó mucho el No momento, ayudó ¿no? mucho el No momento ayudó de mucho cuando a llegó. disipar el prejuicio. Sí. Y al final llegaron a un tipo de negociación en el cual él no podía dejar sus actividades escolares por estudiar artes. Ok. Y se toma clases, pero ya él empieza también a tener una visión un poquito más de que, bueno, sí quiere hacer esto, como esta rebeldía juvenil, Ok. hasta que fallece su mamá. Ah, falleció muy joven. O sea, cuando él estaba Él joven. estaba joven, fallece su mamá, y es cuando él decide estudiar medicina, Ok. para, digamos, honrar de alguna forma o seguir los deseos de su mamá, Ok. y empieza a estudiar medicina en la Universidad de Nueva York. En la universidad, déjate que tengo el dato, ¿cómo se llama esa universidad? Columbia, ¿o cuál? No, es una universidad. En eso también hay que tener contexto que en ese momento las universidades en Estados Unidos eran diferentes. Eran abiertas y realmente lo que tú pagabas por el matricularte en la universidad no era tan caro. Ok, De hecho, que muchos eran gratis incluso. era más accesible. Sí. Ok, ok. Y entonces se decide él, voy a ser médico porque quiero honrar el deseo de mi mamá. Sí, en la Universidad de Nueva York, así, en la NYU. Ok, NYU. Y específicamente fue entrar en la carrera de medicina alrededor de 1926, 1928, Ok, entrada en ya la había carrera. pasado la Primera Guerra Mundial. Termina y es cuando empieza tomar sus clases de medicina, que como dato curioso, él fue El- compañero de Sabin, del que creó la vacuna. de la vacuna De de Sabin, polio. No me fue digas. compañero de clase de Sabin. Interesante. Y él Y empieza. sabemos si se llevaban o no? O sea, ¿eran amigos o solo estaban Hay en uno de los puntos ahí en el libro que menciona que se hacían como que esos como tipo colocas al final de semestre como esas cancanas, no. Que dan como que un título a los Ah, ¿cómo no era? como que eran como Como entre los los macanazos. macanazos. Ándale. Sí, Ándale. sí, sí. Pero eran como que esquelas así Como si les dieran un Oscar. como uno que un poema haciéndole referencia sobre el estudiante.
Y con Sabin sí decía que él se lo pasaba todo el tiempo en el laboratorio, él solo estaba ahí metido en los libros, y con Ed era un poco más de la parte de dibujo. Ok. Porque desde que estaba en la carrera estuvo de estudiante de medicina, resaltó por esto, Ok. por los dibujos. Él hacía dibujos para sus estudios. Ok, ok. O sea, él estudiaba así, dibujaba. Ah, Para aprender, él ajá, dibujaba. él dibujaba. Y sus dibujos eran tan buenos que incluso compañeros y profesores le pedían dibujos Ok, para sus estudios, porque cuando, por ejemplo, los profesores lo solicitaban para explicar algún punto en la clase, entonces le solicitaban dibujos a Netter. ok. Y él empezó a hacer un negocio de eso, o sea, a dibujar para negocio. Y aparte de Y, eso, y por eso, o sea, y hoy te iba a preguntar, o sea, y en este punto, porque yo me imagino que algo similar pasaba en ese entonces, que anatomía era de las primeras materias que te topabas ajá, en la carrera de medicina. O sea, ¿en qué punto, cuál es el antes y después? ¿En qué punto Nether dice, esto me apasiona? Porque, pues, le apasionaba, ¿no? Digo, hizo su Atlas. de hecho, él empieza a trabajar, digo, uno también durante de la universidad, se reporta que él dibujaba o sea, iba a las disecciones, y a Ujú. partir de las disecciones que él hacía como estudiante, hacía dibujos. Ok, Eh, pero es toda él termina la carrera de la Facultad de Medicina, y él como que en ese punto sigue pensando en voy a ser médico. O sea, el arte es algo secundario. ok. Sí, O sea, esta enseñanza de su ah, mamá, sí, ya bien. es como que sea muy... Entonces él sale de la carrera en 1931 y continúa con su trabajo y empieza a hacer el proceso para hacer la especialidad. Ok. Eh, Ahí es donde empieza como que empieza a hacer como eso, todavía no está formalizado eso de los steps como Era actualmente, diferente. pero era también hacer un match con alguna universidad con la que estuviste. Y él empieza a hacer estos trámites. Y si mal no acuerdo, él entra a cirugía. Ok, ¿Ok? pues tiene sentido, Ajá, ¿no? cirugía, O sí, sea, de cirugía. claro. Pero pues pasa algo en Estados Unidos en esa época, que es algo muy relevante, que fue el periodo de la Gran Depresión. Ok. En el periodo de la Gran Depresión, pues es un periodo de Estados Unidos en el cual hubo una devaluación de la moneda, hubo una pérdida masiva Una, de sí, empleos, una crisis económica, ¿no? incluso de llegar hasta hambruna, y él empieza a trabajar como médico ya en esa época Ok, y hacer trabajos secundarios de dibujo como publicista. ok. Principalmente, Como lo que hacía su papá, algo similar. sí, si mal no me acuerdo, digo, no me acuerdo quién bien si era su papá o alguien más, pero alguien hacía publicidad. Me acuerdo que estaba como que eso, y ahí fue donde se Mm, metió la idea. Pero empieza a trabajar como publicista, y específicamente para farmacéuticas. ok. Empieza a hacer dibujos para farmacéuticas, que en esas épocas era algo muy común, de esos como, no sé si has visto esos carteles así como que, señora, de que compre Sí. un refrigerador, o un señor así de esta clásico Sí, estadounidense esta es con el muy sillón. característica del arte de esta Ajá. época, ¿no? Así como que Entonces, muy amigable, muy así incitarte a comprar y ajá. este producto es lo que necesita. Entonces él empieza a trabajar para esas empresas. Ok. De hecho, creo que una de las que trabajó fue para Novartis. Mm, Y empieza a hacer dibujos para vender medicamentos. Entonces, uno de los que hace, que como que fue de los que más gustaron, era no sé si has visto el corazón que está en el Nether, que es como una corta así, coronal, mm, que se ve como, y tiene como si lo hubieras como si lo desdoblado. abriera, sí, Ajá. sí, sí. Bueno, eso era un sponsor para un medicamento de corazón. Ok. Entonces, tú lo veías así tapado y da como que el medicamento. Y tú Ah, lo abrías y estaba toda la información del medicamento, pero con el corazón. ok. Entonces, y lo volteas también y era en la parte posterior. Ah, Entonces, eso lo hizo él. Y llegó un punto en el que le solicitaron a la farmacéutica ese dibujo, pero sin las letras. ok. O sea, se los pidieron de que, oye, Ajá. esto está muy cool. Dámelo Pero sin letras, sin la paja. sin la página, exactamente. Sí. Y bueno, ahí se empieza, pero el punto de quiebre resulta un día que llegan a pedirle un dibujo, Ok. y él estaba entre, pues, o me dedico a la pintura o me dedico a la medicina. Y lo que yo estoy haciendo es dedicarme a la medicina. Él tiene un consultorio. En esa época no tenía tantos ingresos siendo médico. Mm, Entonces, un día llegan, le ofrecen de que, bueno, pues no le puedo dedicar tiempo a los dos. Y dice, ¿sabes qué? Tengo un encargo de dibujos, ¿cuánto me cobras? ujú. Y él dice, bueno, si o sea, vamos a decirle un número así exorbitante Ah, para su época, para que para no. que no me contrates, para que me Ok, diga, ¿sabes qué es muy ok, caro? Vámonos de aquí. Y él dice, bueno, te vamos a sacar 5 dibujos. ¿Cuánto me los dejas? $1,500 en ese momento. Y el de la farmacéutica dijo, ok, vamos a déjalo checar con mis jefes y te aviso. y te aviso. Y dijo, bueno, ya no me habló, o No va a sea, y volver. no va a volver, no.
los días siguientes le hablan, ¿no? De que, oye, ya hablé con mis jefes, dicen que sí, vas con los dibujos. Y él, bueno, empieza a hacer sus dibujos, los entrega, sus 5 dibujos, y no le pagan 1,500. Ok. Le pagan 7,500, porque entendieron que habían sido 1,500 por cada dibujo. Por cada dibujo. Y entonces él dice, ¿sabes qué? Adiós la medicina y empieza a dedicar ya Oye, principalmente pero al y arte. entonces, ¿qué pasó con esto de que querían, o sea, ¿sí entró a hacer cirugía o no entró? Hasta donde tengo entendido, intentó hacerlo, pero ya después pasó los dibujos y fue de que ahí muere. Ok. Y ya no se dedicó a la medicina Ok. de gran manera. Y es donde ya empieza su época de producción ya de dibujos de manera más intensa. Ok. ¿Y quién lo contrataba? O sea, bueno, ya me comentaste de farmacéuticas, pero alguien más, por ejemplo, universidades o... Tengo entendido que, o sea, eran muchos encargos, como que tenía, su enservo empezó a crecer de manera privada. Mucho eran farmacéuticas. Ok. Y se empezaron a acercar laboratorios grandes. Y una que se llama Siva, que es como una especie es una farmacéutica Ok. que empezó como a compilar también los dibujos de Nether. Mm. Y de hecho, otro dato interesante, porque ya recordemos que estamos en 1931, pasa esto, Y después y viene algo pasa otra importante. cosa, no importa, que es la Segunda Guerra Mundial. Ok. ¿Y qué hizo durante la Segunda Guerra Mundial? Lo reclutaron y se hizo... O sea, ¿lo draftearon? se hizo Le tocó. O sea, él no se... Él no, no tengo entendido, él se ofreció después del ataque de él se Pearl Harbor. voluntarió, o sea, enlistó, vaya. Pasa el ataque de Pearl Harbor y él se enlista, pero pues con sus habilidades lo reclutan para algo muy específico. Pues para medicina, me imagino. Sí, no exactamente medicina. Él empieza a hacer folletos de imágenes para medicina de guerra. Ok. O sea, de entrenamiento. Entonces, tiene un libro que es como un manual de tratamiento de heridas de guerra. Ok, como de medicina de combate o algo así como dice. De que como que estos se entregaban a soldados para que pudieran identificar heridas, manejos así prácticos. Sí, porque muchas veces los médicos que estaban en el campo, o sea, no eran médicos realmente, solo eran... Como que tienen entrenamiento como que les daban paramédico. un entrenamiento, así un crash course básico rápido, ¿no? No eran médicos como tal. Y empieza a trabajar en eso. Y de hecho hay un manualito que es el de heridas de guerra de Nether. Oye, yo quiero ver ese. Está bueno, está interesante. Chido. No sabía, no tenía idea. Y eso es como que ese fue su aporte durante la guerra. De hecho, nunca había combate como tal. O sea, él estuvo en Estados Unidos haciendo todo ese trabajo. Y los manuales están en manuales de bolsillo. Pero, pues, de alguna manera, digo, yo creo que sus libros han de haber salvado muchas vidas, ¿no? Porque, pues, si ayudaban a entrenar a no sé, un número exorbitante de médicos de combate, pues imagínate el impacto. Incluso eso se llevaban a combate, o sea, se llevaban a combate y eran como que ahí en medio del campo de que, oye, ¿qué tienes aquí en la factura? De que, bueno, identifícalo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Así rápidamente. Y es con este tipo de ilustración que él hacía, que es una pintura al óleo, principalmente. Queda mucho lo que él dibujaba. Sí, o sea, eso te iba a preguntar, ¿él le gustaba mucho alguna técnica? O sea, ¿el óleo era su favorita? Sí, yo lo tengo entendido, el óleo es lo que más usaba. ¿Y usaba alguna otra, por ejemplo, pastel o acuarela? Hasta donde tengo entendido, no. O sea, solo el óleo, pero lo que sí era mucho paisaje. O sea, después de que empieza ya su trabajo como ilustrador, también lleva como una carrera de ilustrador de paisajes. Le gustaba mucho dibujar paisajes en su tiempo libre. Me recuerda mucho a Bob Ross, ¿no? ¿Nunca se conoció? No, porque no fueron contemporáneos. No fueron contemporáneos. Hubiera sido interesante. Imagínate ver un programa de televisión entre Bob Ross y Nether. Sí, dibujemos un cráneo feliz. Y otro, pues, era la parte también del dibujo de caricaturas. También era como que muy caricaturesco. También lo siguió dibujando, pero realmente su principal área fue el arte para la parte comercial de farmacéuticas, que es donde ya después viene, por la cantidad de dibujos que tenía, se inicia el proyecto de crear un atlas. Eso te iba a decir, ¿en qué momento hace su libro? O sea, ¿dónde nace el Nether? O sea, el Nether me refiero al libro. Bueno, según aquí la historia menciona que él estuvo trabajando con la farmacéutica Siva, que fue como que de los principales que le dieron empleo. Y ahí es donde empieza a hacer como que se hace como el acervo de dibujos. O sea, empieza a compilar lo que ya tiene y para hacer un libro. Y en ese contexto, Siva hace un compilado que pone a la venta, que se llamaba Siva Collection of Medical Illustration. Y lo oferta al mercado. Y empieza a comprarse. Principalmente por escuelas, por estudiantes de medicina que están estudiando esta parte.
Y algo que tiene muy característico Nether, que es diferente al arte que hacían antes o que se veía en otros, en otros ilustradores, o sea, de siglos anteriores, es que es un arte simplificado de la anatomía. O sea, te lo presentan de manera, digamos, para su momento, comparado por ejemplo, Bueno, los bueno. dibujos de Grace, así de que... Bueno, es que una cosa es una otra, ¿verdad? Sí, Pero, o sea, sí te entiendo tu punto, pero hay imágenes en el éter que muy lejos de estar simples, yo diría. pero bueno, Pero, pero para el momento pero de... podría ser peor, es lo que quiero decir. Pero lo presentan también de una manera que no fuera, que fuera amable a la Claro. vista. Sí, O sí, sea, te que no entiendo. fuera como una ilustración directa. Sí, porque, por ejemplo, yo he leído el Grey original y todo es blanco y negro. O sea, Ajá. todos son dibujos como que a carbón y así. Entonces, o sea, me imagino que ya ver esto, pero con color, pues ha de haber sido... Y también darlo de que fuera la manera más, digamos, natural en el sentido de cómo lo encontrás en el cuerpo, Ok, sin llegar a ser, o que no fuera, o que no molestara al espectador. ok. O sea, que fuera amable a la vista, o sea, fuera tanto didáctico como Ujú. realista. Ya. Un buen balance. Y por ejemplo, y él dibujaba, no sé, por ejemplo, si se estaba haciendo una disección, él estaba ahí dibujando. Cuando está O en la sea, carrera, ¿sí? cuando estaba en la carrera, pero mi pregunta va más, o sea, él hacía las disecciones y luego las dibujaba, o alguien disecaba, trabajaba con alguien y esta persona disecaba y él dibujaba. Ya en los años posteriores ya era más como un trabajo en conjunto, Ok. pero en los primeros años de carrera él sí disecaba y hacía O sea, él disecaba y luego... ajá, dibujaba. Ok. Y bueno, de hecho, después de este SIVA, que es como que el pre-Nether, Ok. después ya lo adquieren los derechos de algunos editoriales y ya lo hacen como el Atlas de Anatomía de Nether, que ahorita va en su octava edición. Ok. 8 ediciones 8 ediciones de Nether. de Nether. Él, por ejemplo, nunca fue docente hasta donde tengo Lo que te iba entendido. a decir, o sea, nunca trabajó en una universidad Como o algo. profesor, no tanto, o sea, no fue un docente como tal, o sea, sí Qué tenía, curioso. sí, pero su legado más fue con la parte de dibujo. Y con ese contexto, pues bueno, su trabajo se sigue replicando hasta el día de hoy, o sea, van en la octava edición. Sí, es lo que te iba a decir. Ahí va mi pregunta, porque he visto en el Nether que yo tengo, ya ves que cada lámina la firmaba él, ¿no? Y Ajá, dice ahí en Nether, pero hay otra persona, ¿no? Ahora, que he visto láminas de otra persona de nombre Carlos Machado, creo es, es ¿no? Carlos Machado. Carlos Machado es, digamos, o se conoce actualmente como el sucesor de Nether. Ok, Carlos Machado es un ilustrador brasileño, ok, él es cardiólogo. Tiene una historia muy similar también a Nether, o sea, él es médico, toda su vida de niño le encantaba dibujar, empieza a dibujar también para empresas, en este caso Petrobras, si mal no me acuerdo, para ilustraciones de estaciones petroleras, y empieza también a mezclar esta parte de la medicina y el arte. ok. Y lo contactan para seguir el trabajo. De hecho, nunca se conocieron. Machado nunca conoció a Nether. No conoció a Nether. O sea, trabajar fuera, o sea, estuvieron ahí, pero nunca se vieron porque Nether fallece en 1991 y Machado empieza como su trabajo más fuerte de medicina después de los 90. Ok. Entonces nunca se conocieron No, estos dos. nada, hasta no tengo entendido. Ok, Y él de hecho en el libro actualmente ya podemos ver más dibujos de Machado. Hay una entrevista que se le hizo hace un tiempo a Machado en el que menciona que esto de que Nether le gustaba mucho el dibujo simplificado en su ese estilo, pero todavía explicativo y apegado a la realidad. Y Machado es mucho más talk lo que creo Machado con el que está dibujando. Es mucho mm. más O talk. sea, es como que más, ¿a qué te refieres? ¿Como que más fino? ¿Como que más detallado? Sí, él, O... él, de hecho lo dice que él es más como que él es más obsesivo con los detalles. Ok. Que quede lo más Sí, perfecto que pueda. y se puede ver cómo es la diferencia entre los estilos ¿Y de él también dibujo. pinta óleo? O sea, o estas ilustraciones las Él hace... pinta óleo, pero no me acuerdo si pinta óleo o también acuarelas, tiene unos dibujos con acuarelas y con óleo y digital también. Ya también incluye la parte digital. Ok. Y De hecho, luego, hace unos años ¿qué vino pasa aquí. con Nether? O sea, ¿fallece? ¿O qué sucede con su familia? Bueno, Nether Tuvo hijos, me imagino, tuvo ¿no? ¿O hijos, no me acuerdo se cuántos. casó? Se casó con una compañera de su carrera. Ok. Estando en la facultad de medicina, conoce a su esposa, se casa y, si mal no recuerdo, tiene 3 hijos, de los cuales uno de los cuales es de los que publicó el libro de anatomía de la biografía de Nether. Ok. Que Eh, su hija entonces es la que hizo esto
esta biografía del Miguel Ángel de la medicina. De hecho, o sea, hay diferentes apodos que le dan, unos son el Miguel Ángel, otros son el Leonardo, Ok, pero todos en lo que coinciden es eso, en exacto, el que traen, de que hay un punto de Nether de antes y después claro, de traer esta parte del arte a la medicina muy bien, y no solamente hacerlo, digamos, y hacerlo accesible para todos. ok. Y entonces, él, por ejemplo, o sea, dibujó hasta el último día de su vida, siempre estuvo Sí, dibujando. de hecho, una de las fotos que tiene en su libro Nether es él ya Ajá. grande en su estudio con un puro, que esa foto a mí me Ah, sí, encanta. está, esa foto está al principio, ¿no? De Sí, algunas ediciones, sí, la he visto. pero él sí, o sea, él continuó dibujando hasta donde él le Hasta dio donde el cuerpo aguante. aguanto. Ok. Y eso es un poco como esta historia de Nether, que digo, a mí me fascina mucho, porque también impulsa también a dar esta área de que la medicina no solamente es dedicarte Ujú, a ver claro, pacientes. O sea, claro. hay muchas áreas para hacer medicina, que ya eso es algo que hablaremos después en otros temas. A mí es uno de los, digo, de mis Sí, autores eso favoritos. sí, sí. Y aparte es una de tus pasiones, ¿no? Sí. Dibujar. El pintar a mí también, y mucho tiene que ver por esto. O sea, yo cuando me preguntan que por qué me gusta dibujar y pintar, es por neta. O sea, porque me gusta Dirías mucho. que fue, si, si estamos haciendo tu biografía y yo te digo, ¿qué fue lo que lo inspiró, doctor Verdines, a dibujar? Pues ver a Frank Netter, los dibujos de Frank Netter. Es algo que a mí me ha fascinado mucho. Todo. Oye, y si tuvieras aquí a Netter, si siguiera vivo, ¿hay algo que te gustaría No, preguntarle? colapsaría en ese momento. Mm, Me gustaría preguntarle, o sea, ¿cuál sería su consejo para llegar a mezclar esto? O sea, de estas dos áreas que son la pintura y la medicina. A Carlos Machado ya lo conocí, tengo su autógrafo, de hecho. ¿Tienes un autógrafo De de Carlos Carlos Machado lo Machado? conocí en el Congreso de Anatomía ¿Enmarcado o no? lo tengo ahí, ¿Enmárcalo? lo tengo en el café del Congreso de Anatomía del 2016. Ok. Y ahí me firmó Tu pues, gafete de mi gafet asistente te lo y firmó. me puso ahí un mensajito. Y Ah, ese lo conservo con mucho cariño. hay que enmarcarlo. Sí, ahí lo tengo con mucho cariño. De hecho, lo tengo ahí guardado. Muy bien. Pero sí es eso y también que me dé su autógrafo, porque su firma también es cosas de las que más Claro, que me gusta. Y no sé, o sea, solamente pedirle ese consejo para ver cómo se puede hacer y también que vean que es un ejemplo de que la medicina no todo es un camino muy sí, recto, o sea, haz medicina, ver pacientes, ajá, especialidad, sino que altas. hay áreas por donde irse. Claro, claro, hay todo un tema por Ujú. ahí, como, pues no sé si decirle periférico o tangencial, simplemente son otras ramas, ¿no? De esto. Y precisamente sobre esa línea, porque quizá alguien que nos está escuchando le guste como a ti dibujar y también le apasiona la medicina, entonces no sé si, qué recomendación, qué consejo, si yo te hiciera la pregunta a ti, no se la estamos haciendo a Natalia, pero ¿qué consejo darías para poder mezclar estas dos áreas? Primero, seguir dibujando, o sea, porque dibujar, o sea, algo que he aprendido en estos años es que el dibujar también aparte es una pasión, o sea, tienes que fomentarlo. Entonces, la única forma de mejorar dibujando es Es dibujando. dibujando. Este, Como y muchas artes, ¿no? sí, Me imagino. O con sea, muchas áreas, o sea, no solo no áreas, creo que ¿no? la primera escultura de Miguel Ángel haya quedado como el David, de Pues hecho. no, no, pero es dibujar y que siempre hay esa oportunidad, o sea, siempre hay que tener la vista los ojos abiertos para ver dónde puedes entrar y Claro, poder hacer, meter esto que te gusta y hacerlo con pasión. Digo, que a mí esto es algo que me gusta, que me ayudó mucho a mí en su tiempo la pandemia, porque era algo que me distraía mucho claro. de De todo lo una época difícil. que pasamos en ese momento y Flashbacks de Vietnam. y que lo podíamos hacer aquí. Yo lo hago mucho en el iPad, pero ya estoy dibujando más en óleo, por ejemplo. Claro. Pues sí, definitivamente. La verdad es que no conocía muchas de estas cosas, ¿no? Nether. Pues bueno, qué te digo? Yo creo que para el estudiante promedio, como Nether es básico, ¿no? Uh-huh. Nos comentaba el doctor Rodrigo en el episodio pasado que pues él hacía mucho esto, ¿no? De estudiar, leía tal cosa en mi libro y qué página del Nether. Y yo creo que muchos hicimos cosas similares, o sea, Nether a mí me encanta también. Yo creo que no hay alguien que no, te digo, vuelvo a lo que comentaba al principio, no hay alguien que haya estudiado anatomía y que no haya oído hablar de este personaje, ¿no? Sí. Nether es yo creo que está ahí en las leyendas de la De medicina, ¿no? O medicina. sea, no, es un hombre que nos seguirá acompañando y qué bueno porque su legado persiste, ¿no? De alguna manera sigue vivo Sí, dentro de cada estudiante sí, sí, sí. Y bueno, esto fue un capítulo de más de Anatoverso, escuchando las voces del cuerpo. Esto fue la sección
¿cómo era? Disecando La historia. Y esperemos que les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en YouTube y en Spotify y las redes de la Facultad de Medicina, del Departamento de Anatomía, donde estamos publicando los links para escuchar estos podcasts. Muchas gracias a todos y nos vemos. Un saludo.